Hola. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué es lo que nos permite, legalmente hablando, hacer cosas tan comunes como comprar un coche, firmar un contrato de trabajo o incluso recibir una herencia? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto jurídico que es absolutamente clave. Es algo que nos acompaña desde antes de nacer y que básicamente define nuestra habilidad para actuar en el mundo. Hablamos de la capacidad jurídica. Piénsenlo así, es la llave maestra que nos da acceso a todo el universo de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones. Y para que esto quede clarísimo desde el inicio, vamos a plantear un pequeño acertijo, un caso práctico. Imaginen esto. Tenemos a un chico de 15 años, un verdadero genio, un fuera de serie. Un día, se le ocurre que quiere vender la casa donde vive con su familia. La pregunta aquí es, más allá de que sea un genio, ¿tiene el poder legal para hacerlo? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más interesante de lo que parece, y nos lleva justo al corazón del tema de hoy. Así es, la respuesta es esa simple palabra, capacidad. Pero ojo, en el mundo del derecho esta palabra es un gigante. Es el concepto fundamental que va a determinar quién puede y quién no puede realizar actos que tengan consecuencias legales. A quién no importa qué tan inteligente sea alguien o si tiene las mejores intenciones del mundo. La capacidad es un atributo, es el reconocimiento que la ley nos da para poder, digamos, jugar en la vida jurídica. Muy bien, entremos en materia. Vamos a sumergirnos en esta gran idea. ¿Qué significa realmente tener capacidad frente a la ley? Vamos a desmenuzar el concepto para entenderlo a la perfección, porque créanme, impacta prácticamente cada aspecto de nuestras vidas. A ver, para ponerlo en términos sencillos, la capacidad jurídica es como el permiso para participar que nos da la sociedad a través de sus leyes. Es esa aptitud que nos permita, por ejemplo, ser dueños de cosas, desde un celular hasta una casa. Nos da la facultad para firmar contratos, para asumir deudas y, claro, también para exigir que se respeten nuestros derechos. Sin esta aptitud, seríamos simples espectadores en el gran teatro de la vida legal. Y no crean que esta es una idea nueva, para nada. Esta distinción es tan antigua como el derecho mismo. Fíjense en esta cita del emperador romano Justiniano. Desde aquella época ya se entendía esta división fundamental. Había quienes eran, en sus palabras, dueños de sí mismos y quienes estaban sujetos al poder de alguien más. Es una base que ha ido evolucionando por siglos, pero cuya esencia, como ven, sigue ahí. Ahora, mucha atención aquí, porque es donde el concepto se pone realmente interesante y elegante. La ley es muy sabia, no trata la capacidad como si fuera una sola pieza. Para poder aplicarla de manera justa y protectora, la divide en dos aspectos clave. Y aunque están súper relacionados, funcionan de maneras muy distintas. Y con esto entramos a la distinción más importante de todas. Si logramos entender la diferencia entre tener derechos y usar esos derechos, habremos entendido todo. Esta es la gran división que no solo va a resolver nuestro acertijo del joven genio, sino que es el pilar de todo el sistema de protección legal que nos rodea. Miren, la mejor forma de entenderlo es con una analogía. Piensen en un concierto. Una cosa es tener el boleto, ¿cierto? Ser el dueño de ese derecho a entrar. Y otra cosa muy distinta es tener la edad suficiente para poder usar ese boleto, por cuenta propia y entrar al lugar sin un adulto. Todos podemos ser dueños del boleto, pero no todos podemos usarlo solos. Pues bueno, esa es exactamente la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Vamos con la primera parte, la capacidad de goce. Este es un principio universal, absoluto. La tenemos todos sin ninguna excepción desde el momento mismo de la concepción. Es por esto que un bebé, incluso antes de nacer, puede ser nombrado heredero de una fortuna. ¿Cómo es posible? Porque tiene esa aptitud para ser titular de derechos. Este es el lado pasivo, el poder de tener. Y ahora su contraparte, la capacidad de ejercicio. Este es el lado activo, la herramienta para poner en marcha esos derechos que ya tenemos. Es la facultad de firmar el contrato de venta, de administrar la herencia, de actuar por uno mismo. Y es justo aquí donde la ley, con un fin de protección, pone ciertas reglas y restricciones, que se basan principalmente en la madurez y el juicio de la persona. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Quiénes son exactamente estas personas que tienen restricciones en su capacidad de ejercicio? Y más importante aún, ¿por qué la ley las impone? Vamos a ver qué grupos busca proteger el sistema. La ley, en su papel de protectora, identifica a ciertos grupos que podrían ser vulnerables si actuaran completamente solos. El grupo más claro y grande, por supuesto, son los menores de edad.
Pero la protección también se extiende a adultos que por diversas situaciones no pueden expresar su voluntad de manera clara y consciente. Es muy importante entender esto. El objetivo nunca es discriminar, sino crear un escudo, un mecanismo de seguridad para proteger su patrimonio y sus intereses. Y para que dimensionemos el avance que esto significa, solo hay que echar un vistazo al pasado. Pensemos en la antigua Roma. A un esclavo no es que se le limitara la capacidad, se le negaba por completo su personalidad jurídica. No era considerado una persona ante la ley. El sistema de hoy es radicalmente opuesto. Hoy partimos de la base de que todos somos personas con derechos. Simplemente se regula cómo los ejercen los más vulnerables para asegurar su bienestar. Llegar a la capacidad plena no es como apretar un interruptor de luz, es más bien un camino, un proceso gradual. Todo empieza en la concepción, donde la ley ya nos protege. Con el nacimiento se consolida nuestra capacidad de goce. Durante la infancia y adolescencia, el sistema nos va permitiendo, poco a poco, hacer ciertas cosas, como hacer un testamento a los 16. Y finalmente, a los 18 años, llegamos a la meta, la mayoría de edad, y con ella la capacidad de ejercicio plena. Bueno, aquí surge otra pregunta lógica. Si algunas personas no pueden ejercer sus derechos por sí mismas, ¿cómo le hace el sistema para que no queden desprotegidas o para que sus derechos no se queden solo en el papel? La solución que ha creado el sistema legal es bastante ingeniosa y, la verdad, muy efectiva. Construye un puente para cerrar esa brecha. Se crea una figura jurídica clave que permite que los derechos de quienes no pueden actuar por sí mismos, de todos modos, sean ejercidos y defendidos. Y esa figura es la representación legal. El mecanismo funciona en una secuencia muy lógica y segura. Primero, se identifica que alguien no tiene capacidad de ejercicio plena. Segundo, la propia ley designa un representante. Los más comunes son los padres o un tutor. Tercero, este representante actúa en nombre y por cuenta del representado. Y cuarto, el resultado es que los derechos se ejercen de forma legal y protegida. Así nos aseguramos de que la capacidad de goce nunca sea letra muerta. Y esto no es solo una teoría bonita, ¿eh? Es un pilar del sistema y está escrito tal cual en la ley. Este artículo del Código Civil lo dice con toda claridad. Fíjense bien en las palabras. No dice que se anulan los derechos, sino que se provee un canal, un medio seguro y legal para que estos puedan ser ejercidos a través de los representantes. Perfecto. Ya cubrimos toda la teoría. Ahora sí, volvamos a nuestro caso del inicio, a nuestro joven genio de 15 años. Con todo lo que ya sabemos, vamos a atar todos los cabos y a resolver el misterio de una vez por todas. Primera parte de la respuesta. ¿Puede el joven ser dueño de la casa? La respuesta es un sí rotundo, absolutamente. Gracias a su capacidad de goce, la que tiene desde que nació, él es perfectamente apto para ser el titular, el propietario legal de esa casa. Ese derecho es suyo sin lugar a dudas. Pero, y este es el pero que lo cambia todo, al ser menor de 18 años, carece de la capacidad de ejercicio plena y por lo tanto no tiene la facultad legal para realizar por sí solo un acto tan importante como vender una propiedad. La ley lo está protegiendo de una decisión que, por su falta de experiencia vital, podría ser muy mala para él. En resumen, y si nos vamos a quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. Todo el sistema de capacidad jurídica busca un equilibrio, uno que es delicado pero fundamental. Por un lado, reconoce la dignidad y los derechos de cada persona, y por el otro, teje una red de seguridad para proteger a los más vulnerables en el ejercicio de esos mismos derechos. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una para debatir. Nuestro sistema legal, por una cuestión práctica, traza una línea muy clara en los 18 años. Pero en un mundo donde un joven de 16 puede ser un genio de la programación o un gran emprendedor, vale la pena plantearse la pregunta, ¿debería esa línea ser siempre tan rígida? ¿O debería el derecho quizá evolucionar para reconocer la madurez caso por caso? Una pregunta bastante compleja que los juristas de todo el mundo siguen discutiendo. Muchas gracias por su atención.